¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta materia de administración básica de la licenciatura de Mercadotecnia. Ya tenemos un camino recorrido, todos juntos, vamos a empezar la sesión número 6. En las sesiones pasadas hemos tratado de encontrar, hemos encontrado las bases fundamentales del pensamiento administrativo. Terminamos con ellas en la sesión pasada, como recordarán. Inicialmente comenzamos dando el concepto de administración, esta parte de la ciencia social como tal. Hablamos de la escuela clásica, hablamos de la humano-relacionista, conductual o de relaciones humanas, de la neoclásica, de la teoría de las organizaciones, de la teoría de sistemas y finalizamos con la teoría de la administración estratégica. Un elemento que ya reúne toda la serie o todo el conocimiento o la mayor parte del conocimiento que se ha podido dar a través de la administración y con sus objetivos, precisamente ya lo reúne todo en una sola corriente de pensamiento que es la que hoy en día maneja buena parte de la administración de las diversas organizaciones. Quiero recordar también la importancia de esta materia, se habrán ido dando cuenta a través de las sesiones, la importancia que tenemos precisamente con la licenciatura en Mercadotecnia. Y es precisamente, como ya les he mencionado, es poder conocer no solamente el aparato de cómo llevar a cabo, cómo cumplir con una meta, cómo coordinar los esfuerzos de una serie de personas, de una serie de especialistas en torno a una sola meta, con el beneficio de todos, que es parte fundamental de la administración. Por eso la necesidad del Colegio de Empresarios de enriquecer el temario, de involucrar la materia de administración básica dentro de esta licenciatura. Considero yo importantísimo que esta licenciatura contenga esta materia, por lo ya expuesto. Sin embargo, si tenemos alguna duda respecto a esto, también es importante, porque tal vez hay algún punto que no ha sido profundizado como quisiéramos, las dudas que ustedes tienen tal vez no han sido resueltas de la mejor manera, y bueno, para ello quiero invitarlos que acudan a los tutores en los teléfonos que ustedes ya conocen, para que hagan uso de ellos y bueno, poder manifestar esas aportaciones que podamos hacer, pero también las dudas. Estoy seguro que siguen llevando a cabo sus apuntes, han enriquecido su cuaderno, su diario de las sesiones que llevamos a cabo aquí. Precisamente de ahí vamos a obtener una guía, al igual que de las actividades que hemos resolviendo poco a poco a través de estas sesiones. Hoy ya tenemos 5, debemos tener 5 entregadas, y con los apuntes, bueno, será suficiente como para realizar el examen que haremos después de abarcará hasta esta sesión, hasta la sesión 6. Sin embargo, la próxima sesión hablaremos de un repaso de los 3 puntos del temario que veremos hasta el día de hoy, o de las 6 sesiones que hasta el día de hoy veremos. Entonces, todo esto involucrará al examen, no es difícil, no se preocupen. Si tenemos apuntes, si hemos realizado nuestras actividades, si hemos estado atentos a las sesiones que llevamos a cabo acá, no hay mayor problema, lo haremos con la facilidad del mundo. Y bueno, vamos a iniciar. Ahora vamos a, como cada sesión les he comentado, necesitamos marcar el camino sobre el cual vamos a continuar. Y hoy no va a ser la excepción, salvo que hoy tenemos que cambiar, ya que iniciamos con la parte tercera de nuestro temario. El objetivo particular es que al finalizar esta unidad, el alumno analizará las características, habilidades, destrezas, así como el papel que tiene un gerente al interior de las organizaciones. El objetivo específico es que al final de esta sesión el alumno analizará y distinguirá el objetivo y perfil que tiene un gerente dentro de la organización. Y bueno, pues sí, precisamente nuestro tema de esta sesión se llama el papel de los gerentes. Nuestra tercera posición en este gran temario de la materia administración básica. Pero iniciemos.
Hay infinidad de definiciones sobre lo que es el gerente. Podemos encontrar definiciones institucionales, definiciones generales, académicas, etc. Pero vamos a quedarnos con algo que tenemos aquí. Es el director ejecutivo, si lo queremos mencionar en español, también conocido como el consejero delegado, presidente ejecutivo o principal oficial ejecutivo, o con la sigla CEO, como lo conocemos en inglés, que es el Chief Executive Officer, ¿verdad? Entonces, el CEO para nosotros es el director ejecutivo. Es el encargado, el gerente, es el encargado de la máxima autoridad de la gestión y dirección administrativa en una empresa, organización, institución. Es la cabeza del organigrama, si queremos pensarlo de ese modo. Aunque en las empresas pequeñas es habitual que el puesto de presidente y de director ejecutivo recaiga en la misma persona, no siempre es de esta manera, siendo el presidente quien encabeza el gobierno corporativo, quien manifiesta las estrategias general, y el director ejecutivo de administración de la empresa, el que lleva a cabo la fase operativa de las estrategias. Entonces, veamos que hay dos puntos. Hay quien se dedica a analizar, a analizar la organización para presentar las estrategias generales. Todavía estamos hablando de un mundo abstracto. Y hay quien toma esas abstracciones, las comprende, pero es el encargado de echarlas a andar de manera activa, de modo medible, de modo de que el desempeño se haga manifiesto. Entonces, esencialmente tenemos dos papeles para el gerente. El que está en el gobierno corporativo, que manifiesta las estrategias generales, o aquel que es el administrador de la empresa, que es el que lleva a cabo la fase operativa de las estrategias. Entonces, ya tenemos no dos tipos de gerente, porque es un solo gerente, lo que tiene es actividades diferentes. Se le prepara, o él mismo, ustedes mismos, se preparan de diferente manera. En las empresas grandes, el director ejecutivo puede contar con una serie de directores para cada una de las responsabilidades de la compañía, como es el caso del director general de operaciones, director general de finanzas, director general de información, etc. Es decir, las estrategias son creadas en abstracto y difícilmente una sola persona, si hablamos de una gran empresa, difícilmente una sola persona tiene la capacidad creativa y académica de crear todas las estrategias que se necesitan. Porque si fuera solo una sola estrategia, esencialmente solo es una, pero si con esa una tuvieran que funcionar todos, pues no abarcarían la especialidad para la que fueron creados. La necesidad de las organizaciones nos conlleva, nos empuja a crear unidades especializadas para la creación de las estrategias y para la aplicación de las estrategias. Digo, no es lo mismo tener a un ingeniero, ¿sí?, que resuelva una estrategia operativa para la producción, ¿sí?, que tener a ese mismo ingeniero en la creación de una estrategia general. Difícilmente, no dudo de su capacidad, por supuesto, pero como estamos hablando aquí, valdría la pena más poner a alguien que sea dedicado al estudio de la administración, a un psicólogo, a un sociólogo, a un politólogo, etcétera, para que tenga esa capacidad de crear estas manifestaciones, de abstraer de la realidad. Necesitamos científicos sociales en ese punto, y en otros puntos tal vez científicos exactos. Entonces, esta es otra parte del papel de los gerentes, ¿verdad? Vayamos a su concepto. El gerente como tal debe cumplir o debe estar en el punto que haga cumplir las 4 actividades básicas de la administración y el desarrollo de sus relaciones, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Entonces, estas 4 actividades básicas, que veremos más adelante que se derivan en muchísimas más, puede ser que se utilicen más para hacer más, para parcializar más el conocimiento. Sin embargo, esencialmente los gerentes funcionan en torno a estas 4 actividades. Se desempeñan diferentes niveles y rangos de actividades al interior de las organizaciones. Lo que ya habíamos hablado, hay gerentes operativos, hay gerentes estratégicos, hay de ambos, hay
supervisores, etcétera. Hay diferentes tipos de administración que refuerzan diferentes capacidades y roles. Es decir, el gerente será preparado o se preparará, como ya lo he comentado, a sí mismo para una especialidad. Entonces, ¿qué es un gerente? Un gerente es el responsable de cumplir con las 4 actividades, que se desempeña en diversos niveles, ¿sí? y que refuerza las capacidades y roles. O sea, estas 3 descripciones esenciales del concepto de lo que es un gerente en torno a la función que realiza. La clasificación, podemos entender esencialmente 3 tipos de gerentes, 3 niveles jerárquicos funcionales. El de primera línea es el que dirige el trabajo de empleados que no son gerentes. A su cargo, repito, a su cargo tiene empleados y ninguno es gerente. Podemos reconocer a un supervisor técnico de un departamento de investigación, a un manager o a un coach de un equipo deportivo, a un director escolar, a un jefe o un supervisor de producción. Esto es lo que debemos entender por los gerentes de primera línea. Inmediatamente arriba, si lo queremos ver así, o su superior serán los gerentes medios, lo que se conoce como mandos medios. Se conoce, eso es una definición que ha surgido de las filas militares, los mandos medios, pero bueno, ahora este concepto se utiliza muchísimo, pero son gerentes medios. Dirige las actividades de los gerentes de los niveles más bajos y en ocasiones también la de sus empleados operacionales. Entonces aquí ya tiene otro campo de acción. No solamente tiene a su cargo a los gerentes inferior, al primer nivel de gerentes están a cargo del gerente medio, sino que también puede involucrarse con los operativos, con los operarios, y deberá hacerlo si queremos cumplir con esta parte de la administración que hemos aprendido en alguna de las escuelas que hemos visto y que no quisiera repetir precisamente por lo que ya hemos tratado con suficiencia. Entonces vean cómo aquí el conocimiento que hemos traído desde otras sesiones se hace manifiesto aquí. Entonces, y en ocasiones también la de sus empleados de operación. Entonces tenemos la obligación como gerente medio bajar con los operarios, ver qué está pasando a través de nuestro gerente, de nuestro supervisor de producción, de nuestro director de escuela, de cualquier cosa, pero siempre estar presente con los operarios. Su fin es poner en práctica las políticas de su organización y equilibrar las demandas de los gerentes y las capacidades de sus patrones. Es decir, digamos que está en medio, es el hermano sándwich, como dicen, ¿no? Él tiene que hablar el mismo idioma de los gerentes de primera línea y de los operarios, pero también tiene que hablar y comprender el idioma de los patrones, por darle un nombre, o de los altos mandos. Entonces, él debe estar en medio, debe poder tener la capacidad de que las abstracciones de los altos mandos puedan ser entendidos a cabalidad por los mandos inferiores y por los operarios, ¿sí? Y debe tener la capacidad de encontrar la evaluación del desempeño en torno al lenguaje, al idioma, a los indicadores que necesitan la alta gerencia. Entonces, tiene un papel, pudiera ver difícil, yo lo veo muy emocionante, así como el de gerente de primera línea, pero bueno, pues cada gerente tendrá su propio papel, y el fin fundamental aquí es que podamos entender cuál es la participación, por qué se dividen los gerentes, cómo pueden ayudar a la organización, si la separamos o si un gerente tiene a todo, como dice un chiste, ¿no? De aquí para acá están con un gerente y de aquí para acá con otro gerente. ¿Y quiénes están? Pues los que sean. Yo no quiero estar contigo, pues pásate del otro lado, ¿no? No, se trata precisamente de encontrar las áreas afines y desarrollar al personal en ese sentido para obtener el máximo beneficio. Finalmente, la alta gerencia o los más altos gerentes dentro de una organización es una cantidad de personas comparativamente pequeña en torno a los gerentes medios o a los gerentes de primera línea, y es responsable de toda la organización. Aquí es donde ya se le incluye.
establecen las políticas de operación y difiere la interacción de la organización en su entorno. Los cargos típicos son director general ejecutivo, director o subdirector, ¿verdad? Bueno, en esta parte de la alta gerencia sí es conveniente que hagamos un alto, porque parece ser que son los que más disfrutan de la organización o de los mayores beneficios de la organización. No dudo que hay algunos casos que así lo sea, ¿verdad? Pero sin embargo son los que deben estar más capacitados. Son los verdaderamente creadores de la organización. En ellos reside esa responsabilidad. Por eso son altos mandos, por eso son alta gerencia y por eso deben ser preparados en ese sentido. Ellos deberán tener la obligación de abstraer la realidad a una frase, a un enunciado, a unas páginas, para formar las ideas, para formar la filosofía, para formar esa bandera institucional que llevará a la cantidad que sea de elementos que la forman a cumplir con una meta específica. Y no solamente queda ahí su trabajo, ¿verdad? Su trabajo también queda en transformar todo eso en objetivos medibles. Tener la capacidad de que el conflicto se pueda medir, por ejemplo. Que si los altos mandos establecen como un índice de desempeño el conflicto, deben dar las directrices para poderlo medir, para que los mandos medios y los gerentes de primera línea le proporcionen la información correspondiente y él pueda formar esos índices. Es decir, no solamente piensa en las abstracciones de la realidad y las transforma, las tiene que medir. Pero aparte de eso, por si fuera poco, también lo que tiene que hacer es que tiene que responder, ¿sí?, a los inversores, a los que forman parte, los que le dan vida sustancial a la organización, los accionistas, los inversionistas, los propios altos gerentes, todas estas personas que intervienen de primera línea directamente. La alta gerencia le tiene que responder a ellos precisamente, y a una parte de eso, por si no fuera poco, también le tiene que responder al medio ambiente, es decir, a la comunidad en general. Cuando se tiene que presentar la cara de una organización, porque las organizaciones son elementos sin cara, ¿sí?, pero finalmente la comunidad exige la presencia de una cara que represente a esa, y cualquier compañía la ubicamos a través de una cara. Bueno, pues la alta gerencia tiene que responder a eso, se tiene que presentar. Y bueno, la comunidad en lo general, la sociedad en lo general, hace juicios sumarios acerca de las actividades, no espera un segundo para poder escuchar razones o índices de desempeño o todos estos elementos que él sí tiene que traducir, digerir, para que en una sola frase se incorpore todo lo que está pasando y sea representante vivo, total, de lo que es la organización. Entonces, cada elemento cada parte de la gerencia tiene una responsabilidad especial. Tanto los gerentes de la primera línea, que es hacer que funcionen los operarios, como los mandos medios, que tienen esa necesidad de hablar un doble idioma para traducir y cargar toda esa información, y los altos mandos o los mandos superiores pues tienen esa responsabilidad de transformar la realidad, de medir la realidad, de presentar una realidad y de darle forma a toda esa organización en torno a los informes que está recibiendo. Pareciera ser aquí que puros informes. Yo aquí les quiero recomendar una lectura muy amena, muy corta y de una satisfacción tremenda. Se llama Administración de una sola página. Y aparte de lo anecdotario que es esta lectura, ustedes van a encontrar ahí cómo tenemos la necesidad de que nuestros informes sean de una sola página y no kilos de papel, ¿sí?, que difícilmente podemos analizar para una toma de decisiones,
pero que si tenemos los elementos básicos para la toma de decisiones, si conocemos el funcionamiento de la toma de decisiones, si conocemos la estrategia, los objetivos y todos los elementos de la organización, podemos hacerlo en una sola página. Entonces, Administración de una sola página, recuérdenlo, un libro muy sencillo, muy rápido de conseguir y de lectura muy amena, por supuesto. Pero continuamos con nuestra clase, estamos en la clase de Administración Básica, en la parte 3 del temario de los gerentes, y ahora vamos a hablar de las habilidades y el desempeño gerencial. Ya habíamos comentado, si mal no recuerdo, que para hablar de desempeño utilizamos la traducción en inglés, porque lo encontraremos en muchos textos, acerca de performance. El performance en administración lo vamos a traducir como desempeño. Entonces, si encontramos el performance administrativo, si encontramos el performance organizacional o el comportamiento del performance, que es el performance behavior, entonces estamos hablando de los índices de desempeño de los individuos. Para ello hay una infinidad de autores que podemos hablar de esto, pero esencialmente Robert Katz, ¿sí? Él populariza el concepto sobre las habilidades gerenciales apoyado en 3 tipos de habilidades básicas de Henry Fayol. Otra vez, volvemos y aquí vamos a hacer otro alto para hablar de esto. Difícilmente, aunque no es imposible, y pasa muchas veces, pero difícilmente podemos crear un nuevo conocimiento. Y con nuevo quiere decir totalmente nuevo, absolutamente nuevo. Un ejemplo, la teoría de la relatividad. No había nada atrás de ella. Y cuando la crea Einstein, bueno, pues es una novedad absoluta. No hay un genio de esa capacidad en cada esquina, ya lo sabemos. Lo que se hace es que se utiliza el conocimiento, se critica el conocimiento y se le da una nueva visión a través de una metodología, por supuesto. Se puede hacer de cualquier modo, pero si queremos que sea válido en la realidad, tenemos que entenderlo a través de una metodología especial, una metodología científica, metodología de la investigación, que nos va a permitir probar en la realidad que lo que estamos proponiendo tiene algún sentido. Pero bueno, Robert Katz se basa en Fayol. Fayol como el padre esencial de esa visión abstracta de las relaciones en las organizaciones. Recordemos que Frederick Taylor fue quien, a través de Tiempos y Movimientos, él encuentra la parte científica de cómo un trabajador puede lograr para sí y para la organización el máximo beneficio. Fayol va más allá y descubre lo que alguna vez hablamos de esas nubes que están encima de nosotros, que interactúan unas nubes con otras y que forman una gran nube, que es esta posición abstracta de las relaciones humanas, ¿sí?, en la organización. Entonces él reduce los 14 puntos de Fayol, recordaremos todos esos puntos que él marcó como esenciales para el funcionamiento de una organización, él lo pone en 3: técnica, humanista y conceptual. Entonces ya reúne todo el conocimiento que hay, todo el pensamiento administrativo que hay detrás, precisamente para poder darle a través de los gerentes, poderle dar una forma específica de funcionalidad. Y es lo que veremos inmediatamente. Pero vamos a conceptualizarlo primero. La técnica para Katz es la destreza para usar procedimientos, técnicas y conocimientos de un campo especializado. Como ejemplo, podemos mencionar a los cirujanos, que son técnicos, los músicos, son técnicos, contadores. ¿Por qué? Pues porque utilizan procedimientos, técnicas y conocimientos de un campo especializado. Digo, con decirles técnicos no quiere decir que sean menos o más, no, por el contrario, son disciplinas con procedimientos bien definidos. Humanista, es la destreza para trabajar con otros, entenderlos y motivarlos, sea en forma individual o en grupal. Entonces aquí ya él divide que, digo, por supuesto reconocemos la necesidad de las relaciones, la importancia de vincularlas unas a otras, pero aquí Katz la diferencia de la técnica precisamente y dice, bueno, pues hay una
parte de los gerentes, que es una destreza para trabajar con otros, entenderlos y motivarlos. Eso vamos a ver la parte de la humanista, y así como diferenciarlo de la técnica. Y finalmente la conceptual, que es una pericia para coordinar e integrar todas las actividades y los intereses de una organización. Es decir, lo que yo les comentaba, abstraer de la realidad, formar una idea en torno a lo que estoy observando, ¿sí?, que es integrar todas las actividades y todos los intereses de la organización. Es una estratega, finalmente, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de la alta gerencia, de los gerentes. ¿Cuál es, para poderlos entender dentro de este tema que es habilidades y desempeño gerencial, debemos entender cómo deben participar? Si vemos en nuestra lámina, y empecemos por los gerentes de primera línea, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que el gerente de primera línea él tiene poca participación conceptual. Entendemos por conceptual esta forma de coordinar todos los esfuerzos y actividades de la empresa. Tiene una mediana participación humanista, es decir, vincularse con las relaciones y estar pendientes de las relaciones de sus subordinados. Pero tiene una gran participación técnica, es decir, él debe tener la capacidad de utilizar procedimientos, cirujanos, recuerden, cirujanos, músicos, contadores, cualquier elemento que tiene un alto contenido de procedimientos, los ingenieros mismos, precisamente para que esas metas se hagan realidad. ¿Qué es realidad? Un producto específico, un servicio específico que la organización se encarga de hacer. La gerencia media. La gerencia media es un poquito más diferente. Tiene un poquito más de participación conceptual porque tiene que transformar ese conocimiento que habíamos comentado de la alta gerencia y llevarlo a la gerencia de primera línea. La parte humanista es la más concentrada, él debe tener una alta preparación humanista, debe saber cuáles son los vínculos entre los grandes, la alta gerencia y los de gerencia de primera línea, debe tener esa capacidad de visualizar. Por eso es que es importante y hay que marcar su participación cercana con los operarios, que son los subordinados de los gerentes de primera línea. Él debe tener esa capacidad de ver todas esas nubes, si queremos simbolizarlo de ese modo, y ver cómo se están mezclando las nubes y poder traducir lo que está viendo. Su participación técnica no es profunda, no es tanta, pero sí debe ser, debe estar cargada de elementos para poder entender a un nivel y a otro nivel, ¿verdad? A diferencia de la alta gerencia, en el que la parte conceptual es lo más importante que tiene. ¿Por qué? Pues porque se dedica precisamente a tomar partes de la realidad, transformarlas en objetivos, en fines, en filosofías, en misión, en visiones, en procedimientos, ¿sí?, para poder derivarlo en toda la organización. Su participación humanista es importante también, muy importante, pero no es la principal, porque tiene que estar no se puede distraer el 100% de su tiempo en vincular esas nubes de interactividad entre las personalidades de los individuos. Debe tenerlas en cuenta, pero no debe utilizar su tiempo. Y en la parte técnica, ahí sí se puede dar el lujo de no tener un conocimiento amplio sobre los procedimientos, porque por eso pues tiene a los gerentes medios, por eso tiene a los gerentes de primera línea en la organización, para eso los tiene, precisamente para dedicarle el 100% del tiempo. Entonces, Katz nos propone esta gráfica. Dice, si nosotros queremos entender las habilidades y el desempeño de los gerentes, debemos saber exactamente en qué parte se encuentran, cuáles son sus tareas y cómo deben hacerlo. Y bueno, pues esta grafiquita nos proporciona esa muy visualmente esa participación. Digo, habría que dividir todavía mucho más esta gráfica, pero esencialmente entendamos que esta es la participación de la gerencia dentro de una organización. Vayamos a otro punto dentro de este gran elemento de la necesidad de administrar las organizaciones. 3 puntos esenciales. Valoremos los cambios mundiales de los últimos 5 años.
un entorno complejo y dinámico que urge una mejor adaptación constante a las condiciones cambiantes. Y resumo así: lo único constante es el propio cambio. Como dicen, lo único que cambia es el cambio, ¿verdad? Y hay autores y elementos importantísimos que hablan sobre el cambio. Recordemos algunos eventos pasados, ¿no? Eventos de la política nacional, eventos de las relaciones internacionales importantes, manifestaciones culturales, manifestaciones artísticas, profundas participaciones violentas del hombre. Veamos los grandes avances tecnológicos, veamos la capacidad de comunicación y esa gran capacidad de comunicación y esa gran incapacidad de relacionarnos que se va cultivando. En fin, vivimos un mundo tal vez no convulsionado, pero sí vivimos un mundo en el que los cambios son cada vez más rápidos. Cada vez nosotros veámosla en nuestros computadores, ¿sí?, que apenas los compramos y en ese momento empieza a ser obsoleto. Entonces tenemos que estar muy activos en esta parte, ¿sí? Debemos entender que las organizaciones están cambiando a una velocidad casi que no le podemos dar seguimiento. Y ese cambio dentro de las organizaciones, que incluye las relaciones y que incluye precisamente las manifestaciones del hombre, es la necesidad que tiene la administración de participar. Por eso es que los gerentes son importantes, el máximo elemento, ¿sí?, el elemento de participación y de hacer funcionar a las organizaciones. Por eso es que se vuelve un tema de gran interés para poder llevar a cabo lo que estamos haciendo aquí, que es la administración. Una nueva visión sobre las circunstancias cambiantes, riesgos compartidos y nuevos enfoques. Es decir, las circunstancias nos van proponiendo una visión del mundo diferente a la que hemos tenido siempre. Tenemos que compartir los riesgos ahora más que nunca. ¿Cuántas veces no hemos oído en últimas fechas de las grandes alianzas entre las empresas, de las grandes funciones, y ahora la tendencia que se está empezando a fraguar acerca de las grandes separaciones de las organizaciones? Es decir, es como un corazón latiente que se expande y se contrae. Así es la sociedad, así son las organizaciones, y los administradores deben estar ahí dentro para poder hacer funcionar esta contracción y esta distracción de las organizaciones, y precisamente llevarlas a un beneficio ya no de un dueño, ya no de un patrón, sino de una serie de inversionistas, de accionistas, lo que llamábamos en algún momento de stakeholders, precisamente, que están interviniendo fuertemente en la comunidad y que se vuelven empresas, ahora veámoslo en los últimos acontecimientos económicos, empresas gigantes que son importantísimas en las economías del mundo. Los nuevos enfoques acerca del conocimiento del hombre a través de los libros electrónicos. Prácticamente estamos viendo cómo fenece poco a poco la impresión de documentos, y cada vez surge con mayor fuerza el libro electrónico, el Internet, esa herramienta que hoy en día es básica para nosotros, para tener un elemento de comunicación y de desarrollo personal, ya no a través de las clases presenciales, sino una universidad virtual, como es en la que nos encontramos. Esa capacitación en el momento y en el lugar que sea necesario, bueno, nos da un bosque de actividades que nosotros hoy en día podemos ver y que necesitamos estar atentos para el momento que cambie, poder participar y hacer de la organización un elemento eficiente. Todos somos importantes en la organización, pero nadie es indispensable. Los gerentes tienen la obligación de hacer esta transformación dentro de las organizaciones, llevarlas al máximo beneficio. Y aquí entramos con un nuevo elemento, la sustentabilidad. No es nuevo, pero sí se
inserta en las organizaciones fuertemente en las últimas fechas, ¿no? Si hablamos de la sustentabilidad, tenemos que hablar de la Organización de las Naciones Unidas y de las conferencias para el medio ambiente de los años finales de los 60, pero principalmente de los 70 y ya con más importancia en los 80. La conferencia en Kioto, en Sudáfrica, en varias estas que han establecido que la sustentabilidad es poder lograr que las generaciones futuras disfruten de las materias primas como nosotros lo hacemos hoy en día. Esencialmente esa es la sustentabilidad. Pero ese concepto ha avanzado mucho en el tiempo ha avanzado muchísimo. Ahora de sustentabilidad hablamos de organizaciones no solo que respetan el medio ambiente en el que se manejan, sino que también incluyen a su comunidad, a los propios individuos que participan al interior y al exterior, y que todos ellos forman un órgano de vinculación simbiótica, ¿sí?, que funciona y que transmite y que hace y que crea, todos participando de una u otra manera. 3 elementos básicos, 3 círculos concéntricos de la sustentabilidad es el elemento económico, que es poder transferir a las generaciones futuras el uso de las materias primas, el elemento social, que es que toda la comunidad que no se vea afectada, que se vea beneficiada y que participe fuertemente en la organización, y el tercer ciclo, el elemento medioambiental, proteger todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, con la fauna, con la flora, con los elementos de no contaminación de los mantos freáticos, de la tierra, del aire, del ruido, etcétera, ¿no? Entonces veamos cómo la sustentabilidad ha crecido de una manera exponencial en los últimos años, de un elemento, de una necesidad básica que tenemos y bueno, que hoy forma parte de la necesidad de administrar las organizaciones y que es un elemento que estaremos mencionando continuamente en las futuras sesiones, y estoy seguro que en su licenciatura y en su vida diaria ya la tienen como una definición básica que les proporciona un auxilio administrativo. El último punto de este concepto es la responsabilidad ética y social. Bueno, pues como ética, la ética es una parte del conocimiento muy, muy amplia. Sin embargo, en esta parte de la administración no la vamos a definir, pero sí la podemos entender como el estudio de quién sale o quién debería salir beneficiado o perjudicado por las acciones de las organizaciones. Es decir, la organización lleva una línea, avanza, ¿sí?, pero en el camino, ¿qué está pasando? ¿A quién está beneficiando? O más importante aún, ¿a quién está perjudicando? Y eso debe quedar bien establecido en los lineamientos de las organizaciones. Conocer el amplio alcance de las decisiones al entorno externo y más allá. Sumar a las decisiones valores y ética. Controlar el ímpetu organizacional que excede su curso, es decir, vamos avanzando como una maquinaria, pero no vamos destruyendo lo que tenemos alrededor. Necesitamos avanzar de forma inteligente. La responsabilidad de sustentabilidad, que hablamos hace un momento, aborda conflictos y oportunidades en las relaciones humanas. Es el pegamento que une nuestras relaciones y las de la sociedad en general. Esa es la parte de la responsabilidad ética que las organizaciones hoy en día tenemos que hacer. Y para eso hay maestrías, hay especializaciones, diplomados, todo para la responsabilidad ética. Hablemos nada más de la calificación de empresa limpia, ¿sí?, todo lo que conlleva este concepto en torno a las organizaciones, y bueno, pues podremos entender mucho más de lo que es la responsabilidad ética de las organizaciones. La responsabilidad social, enmarcada en la necesidad de responder a una diversidad cultural. Hoy es cierto que todas las grandes organizaciones a nivel global y muchas de las de nivel nacional tienen una cantidad de interactividad cultural que en otros tiempos sería impensable, ¿no? Dicen que en Nueva York, por ejemplo, en el Arco de Washington, un domingo por la tarde puede uno escuchar más de 200 idiomas diferentes. Eso habla precisamente de la ciudad cosmopolita que reúne a una cantidad de culturas enorme. Entonces, quedémonos con este ejemplo, entonces imaginémonos a
a la IBM, por ejemplo, o a Ford, o a Microsoft, ¿sí? Teniendo qué cantidad de culturas intervienen. Yo diría que todas. Y por no ser absolutista, pero casi apostaría que todas. Interviniendo para llevar a cabo una estrategia. ¿Cómo vamos a hacer para poder satisfacer las necesidades sociales de esta interactividad, de esta diversidad cultural? Es una responsabilidad social que tiene la organización. Reducir las barreras interculturales. Por ejemplo, aquí los detergentes son blancos en nuestro país, por irnos cercano. En otras latitudes, en Asia, los detergentes son naranja, porque el color naranja, ese es un elemento de pureza. Si fueran blancos, sería una agresión social porque es el color fúnebre en esas latitudes. Y así como en otras, los colores para una cosa tan básica como el detergente se vuelve importantísima. Pero ¿qué hablaríamos nosotros de las barreras interculturales? No solo del idioma, de las costumbres, de cómo comer, de cómo satisfacer necesidades. Entonces, tal vez para alguien se vuelve agresivo o violento, pero la organización tiene la responsabilidad de aplanar todas estas, todos estos tabús, ¿sí?, que tiene la sociedad, una sociedad sobre otras culturas, y bueno, poder trabajar en una interactividad cultural. Las organizaciones representantes de la vida moderna, ingreso femenil a las filas de la organización. No es nuevo, pero sí se va ampliando cada vez más la estrecha necesidad que tiene las mujeres por participar en las grandes decisiones de la humanidad. Preparación gerencial a la diversidad. Los gerentes deben tener no solo la responsabilidad ética, dentro de la responsabilidad social, debe tener esa preparación para la diversidad. La diversidad cultural, la diversidad de género, la diversidad económica, llámese como se llame. Nosotros debemos conocer en el nivel que nos encontremos, en el nivel que queramos estar, fortalecer ese conocimiento que tenemos al respecto y hacerlo funcionar para beneficiar al máximo la organización. Y con eso no quiero, con esta palabra, esta frase de beneficio máximo, no estás hablando solo de economía, estamos hablando también de las necesidades no monetarias que se encuentran dentro de una organización. La responsabilidad social también incluye a las organizaciones receptivas a dirigir nuevos trabajadores, lo que hablábamos de las diferentes culturas que pueden subsistir en una organización. Organizaciones adaptadas a reconsideraciones de las políticas tradicionales para los nuevos intereses y necesidades de las minorías. Nosotros ya hoy en día tenemos grupos minoritarios trabajando en cada una de las organizaciones y debemos tener la capacidad de entenderlas y de hacerlas partícipes de que las viejas políticas, no por ser viejas, son caducas, pero sí se tienen que transformar a un nuevo entorno, a través de programas de asesoramiento educativo, por ejemplo, a través de programas de transporte, a través de administración de la diversidad, a través de programas de mejora continua, es decir, de enseñarle al gerente que hoy en día todo mundo está más cerca de lo que pudiésemos haber estado en otros tiempos. Hoy los medios electrónicos y los medios impresos, por supuesto, y los medios de transporte nos dan esa gran capacidad de poder conocer todas las culturas en el transcurso, tal vez no de una vida entera como pudiese haberse pensado en el pasado, sino a través de una fracción de nuestra vida podemos conocer infinidad de culturas. Debemos estar preparados a poder trabajar con gente que no coincide con nuestra ideología, que no coincide con nuestra preferencia sexual, que no coincide con nuestra manera de ver al mundo. Es la diversidad, o también el asesoramiento educativo para poderles proporcionar a esa parte que se resista por cualquier cosa a ese cambio, poder prepararla para que la organización no se vaya, se lave en luchas intestinas, precisamente por elementos que hoy en día tienen que ser tratados de algún modo. Y para esto pues yo recomiendo, hay cantidad de películas, libros, de anécdotas que pueden hablar de esta responsabilidad social. Cualquiera que nosotros tengamos a la mano, una película Filadelfia, está
en fin, N elementos que podemos utilizar para fortalecer esta idea de la responsabilidad ética y social. Hasta aquí llegamos precisamente a finalizar la tercera parte de nuestro temario. Hasta aquí ya tenemos comprometidas 6 actividades para poder terminar con la enseñanza completa de esta materia que es administración básica. La próxima sesión vamos a hacer un repaso de lo que es el concepto de administración y sus objetivos, de lo que es la escuela clásica, la humano-relacionista, la neoclásica, la de teoría de las organizaciones, la de teoría de los sistemas, de administración estratégica, y este tema lo vamos a incluir, que es los gerentes, su concepto, su funcionalidad, sus habilidades, su desempeño, etc. Entonces, estos 3 elementos, administración, escuelas, gerentes, las vamos a hacer un repaso rápido, bueno, no rápido, en la misma medida que lo hemos venido haciendo con todas las sesiones, precisamente para que entonces ya con las actividades y las actividades de apoyo que les he recomendado en cada uno de ellos, podamos resolver el examen intercuatrimestral que ya se les presentará en la plataforma al finalizar la sesión número 7. La actividad de apoyo para esta parte, vamos a buscar un caso gerencial que ejemplifique el papel de los gerentes en la organización. Casos hay muchísimos, basta en internet poner la palabra en algún motor de búsqueda, casos administrativos, y ahí cualquier caso que les guste más, si ya conocen uno, adelante, pero el chiste es que podamos reflejar cómo funcionan los gerentes en la organización. Nuevamente les recomiendo las recomendaciones de siempre. No olviden hacer sus apuntes, no olviden llamar a sus tutores, y bueno, pues esperamos que la próxima sesión tomen más notas para que complementemos las ya hechas, y si algo se nos fue, será oportunidad de poder anotarlo para el examen. Por mi cuenta es todo, les agradezco que estén nuevamente con nosotros, nos veremos en la próxima sesión. Hasta pronto y que tengan muy buenos estudios. Gracias.